Un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en Desde el Balcón, un podcast en donde nos hemos propuesto hacernos más preguntas que traer respuestas claras para reflexionar sobre el liderazgo que necesitamos en Colombia y en el mundo. Hoy estoy profundamente emocionada porque tengo un invitado que me emociona muchísimo, que es Frank Perl. Frank, bienvenido. Qué emoción tenerte hoy con nosotros en esta conversación. Gracias por la invitación, Andrea. Estoy feliz de estar aquí. Frank, para quienes no lo conocen, aunque creo que esa es la gran minoría, Frank tiene una gran trayectoria. Tengo el privilegio de decir que es ex jefe mío, entonces me emociona todavía más. Frank ha trabajado como empresario, ha estado en el sector privado, pero también ha estado de forma muy valiente y poderosa en el sector público, ocupando distintos cargos como alto consejero para la reintegración, alto comisionado para la paz, ministro de Medio Ambiente, negociador de paz, entre otros, y hoy liderando un gran gremio, pero prefiero que seas tú el que nos cuentes un poquito quién es Frank. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para conversar sobre liderazgo y sobre qué podríamos hacer hoy todos en Colombia para que todos estemos mejor. Soy papá, tengo 3 hijas, Emma, Amelia y Mía, 19, 16 y mañana 11 años. Son los amores de mi vida. Soy ciudadano colombiano, empresario. Comencé a trabajar bastante joven. Cuando estaba en la universidad monté un negocio de importación de periódicos y revistas y desde ahí he trabajado toda mi vida. Estudié economía en la Universidad de los Andes y luego, estudié otras cosas y he pasado la mayor parte de mi vida en el sector privado, pero también una buena parte en el sector público. Frank, ¿de dónde nace ese espíritu de servicio? Porque estás contando que tu primer negocio era traer periódicos para que otros pudieran informarse y has estado en distintos roles de servicio. ¿De dónde viene? Yo vi siempre en mi casa un espíritu de servicio. En mi mamá y en la familia de mi mamá siempre ha habido un espíritu de servicio. Siempre dedicaban algo de tiempo en medio de la familia y el trabajo a ayudar a los demás, a hacer actividades para coser para familias que necesitaban ropa o hacer actividades los fines de semana. Siempre estaban en función de ayudar a alguien. Por el lado de mi mamá, ella tenía tres tíos que eran sacerdotes jesuitas, mucho mayores que yo los conocí cuando ya eran bastante mayores, pero yo creo que ese espíritu de servicio de ese lado, a mí, digamos, se me inculcó desde muy pequeño. Y desde el lado de la familia de mi papá, mi abuela paterna también era una mujer muy disciplinada y muy en función de cómo podía ayudar a los demás dentro de lo que hacía. Yo creo que viene de ahí. Hablemos un poquito como de esa carrera profesional inicial. Tú te graduaste de economía y tenías este negocio de los periódicos. ¿Cómo fue esos inicios y esa carrera profesional en el mundo empresarial al principio? Yo estudié economía en la Universidad de los Andes, pero me dediqué fundamentalmente durante la carrera a montar el negocio. Iba muy poco a clase, iba a los quizzes y a los exámenes, tenía unos amigos con quienes compartíamos notas y ahí durante unos 5 años me dediqué casi de lleno al negocio y monté el negocio. Luego hice un posgrado en finanzas, luego hice un posgrado en derecho y ahí decidí que me quería dedicar al tema financiero. Entonces dejé ese negocio que después se convirtió en un negocio familiar y arranqué a trabajar en el mundo de las finanzas. Arranqué en mi primer trabajo en una corporación grande, fue en Dow Química, en el área financiera. Hice toda la carrera como analista de crédito, planeación financiera, gerencia de crédito, estuve en tesorería, estuve 6 años y luego fui a hacer una maestría, un MBA
en Canadá, ya sabiendo que cuando regresara quería hacer consultoría. Y estando en Canadá, comencé a hablar con McKinsey. Mi idea original era quedarme en Toronto, pero McKinsey estaba montando su oficina en Bogotá y decidí que era mucho mejor venir para Colombia porque Canadá es un país maravilloso, pero es un país donde las cosas están muy armadas. Yo pensaba que en Canadá había muy poco más por hacer desde donde yo podía. En cambio, en Colombia había mucho por hacer. Pensé, este país está en construcción. Y me vine para acá, arranqué mi carrera con McKinsey, trabajé en Brasil, trabajé en Venezuela, trabajé en Colombia con McKinsey. Después de unos años tuve otro trabajo en el sector petroquímico y luego trabajé en Valores Bavaria, en Valorem. Montamos con un grupo de personas esa holding, reestructuramos el portafolio, ahí estuve unos 5 o 6 años y ahí salto al sector público. Esta para mí es como la pepa de la conversación que más me emociona tener, Frank, contigo, y es, hay muchas personas en Colombia que desafortunadamente jamás consideran desde una carrera exitosa del mundo empresarial saltar a lo público. Eso es un acto de mucha valentía, pero sobre todo de una disposición de mucho servicio por el país. Yo quiero que nos cuentes cómo fue ese salto, por qué te interesó, qué te motivó en ese momento, de dónde nació ese espíritu de dar un salto ya con una carrera profesional tan armada. Fue un proceso, eso no fue algo, digamos, improvisado, aunque no pensaba hacerlo en ese momento de un día para otro. Yo creo que todo arrancó antes del año 2000, cuando a través de Mauricio Rodríguez, que era mi jefe en Dado Química, yo conocí a Pacho Santos. En un momento en que el proceso de paz del Caguán estaba en crisis, hubo una iniciativa ciudadana en la que comenzamos a trabajar con Pacho Santos y con Antanas Mocos. Con Pacho y con otras personas fundamos un movimiento cívico que se llamaba No Más. Y en el No Más organizábamos marchas para protestar contra los actos violentos y los crímenes de las FARC. Entonces yo tenía un trabajo hasta las 6, 7 de la noche y por las noches me dedicaba a organizar marchas. En palabras de hoy, digamos, yo era un activista. La marcha famosa del 2007. Esa marcha la organizamos nosotros y esa salió, esa y las anteriores. Claro. Salieron muy bien. Y cuando Álvaro Uribe gana la presidencia con Francisco Santos, Francisco Santos me llamó para que le ayudara a montar el programa de gobierno de la vicepresidencia. En ese proceso conocí a Lina Moreno. Acabé no montando el programa de Francisco Santos, sino ayudándole a Lina Moreno con un equipo de consultores que nos prestó McKinsey con otras personas a diseñar la estrategia de su oficina. Y ella armó un consejo consultivo que se reunía sagradamente cada mes para hacerle seguimiento a esa estrategia. Como parte de lo que hacíamos en ese consejo consultivo era a veces acompañar a Lina Moreno a algunas regiones del país, porque nosotros le ayudábamos o la apoyábamos más bien en las relaciones con las embajadas, con cooperación internacional para conseguir recursos para los programas. Entonces yo vivía en dos mundos. En el mundo de los negocios de Valorem, en el mundo de los negocios complejos, participé, por ejemplo, en el capítulo 11 y en la venta de Avianca, que era una de las compañías del portafolio que en ese momento estaba a cargo mío, y en otras operaciones de compra, de venta, de fusión, de adquisición. Estábamos optimizando un portafolio, pero ese era el mundo de los negocios que era fascinante y me encantaba. Pero el otro mundo era el que yo veía cuando iba a viajar a las regiones, cuando iba a La Guajira, al Chocó, al Putumayo. Me acuerdo un viaje que me marcó mucho, que fue al Putumayo. Estábamos en un helicóptero sobrevolando una zona plagada de cultivos ilícitos y había una mujer en una choza con el piso de barro y tenía 3 niñas con ella que estaban, digamos, harapientas.
en una miseria impresionante. Yo pensé, ¿cuál era el futuro que podían tener esas niñas? Esas experiencias que tuve me fueron marcando y haciendo que yo me cuestionara a qué me quería dedicar y a qué me iba a dedicar. Digamos que a pesar de que tenía, yo creo que uno de los mejores trabajos que yo podía tener en el sector privado, si no el mejor, y trabajaba con unas personas maravillosas y con unos accionistas a los que admiraba y admiro profundamente, con unos esquemas de trabajo estrictos, pero muy humanos. Había algo en ese trabajo que a mí no me estaba Llenando. llenando. Entonces, yo había tenido también la iniciativa en el 2006, con 2 o 3 amigos, con Mauricio Camargo, Andrés Cadena y Luis Guillermo Plata, de hacer algo para que Colombia mejorara el tema de competitividad. Y para hacer el cuento corto, montamos el Consejo Privado de Competitividad, nos trajimos a Michael Porter. En ese momento buscamos personas de más experiencia y trayectoria como José Alejandro Cortés, por ejemplo, y que nos apoyaron en esa iniciativa. Y después de salir de eso, yo empecé a pensar cuál era el siguiente tema en el que el sector empresarial tenía que meterse a fondo en Colombia, y a raíz de la desmovilización de los paramilitares de 2003, ese era el tema de lo que se llamaba en ese momento la reinserción. Entonces empecé a estudiar eso por mi cuenta. Y eso coincidió con que en el 2006 Uribe quería montar una consejería para reintegración y, y me llamó a ver si yo quería hacer eso. Yo en principio le dije que no. Le dije, si usted va a montar una consejería para la reintegración, tiene que tener a alguien que sea político. A mí o montar algo con dientes. A mí nadie me va a hacer caso de la presidencia de la República, ni yo voy a poder coordinar ministerios porque yo no tengo capital político ni tengo votos. A no ser que montemos algo con dientes, entonces lo miramos. Y montarlo con dientes era la condición de que nosotros definíamos la estrategia, Claro. escogíamos a la gente. No podíamos, digamos, tener esta avalancha de hojas de vida como sucede muchas veces en el sector público, y nosotros administrábamos el presupuesto. Y con esas 3 condiciones me lancé a montar la Consejería de Reintegración. Frank, antes de entrar en ese tema que, repito, es el que además me toca el corazón, ¿cuál fue la reacción de tu familia en ese cambio? ¿Cuál fue la reacción de tu entorno, de tus amigos, de tus jefes, de las personas que trabajaban contigo al declarar que ibas a dar ese salto? Muy respetuosos, muy generosos conmigo, en el sentido de que yo podía quedarme trabajando donde estaba. Ellos fueron siempre muy generosos, que yo también utilizara, digamos, parte del tiempo, parte pequeña en temas sociales, pero fueron muy respetuosos. En general la gente me dijo que estaba loco. Me acuerdo que una portada de la revista Dinero, estaba mi foto y decía, del cielo al infierno. Eso resume la opinión que tenía todo el mundo. Y viéndolo, digamos, con la perspectiva de los años, pues probablemente tenían algo de razón. En el sentido que estaba dejando algo seguro, más o menos predecible. Era un trabajo muy exigente, pero que me permitía tener un balance adecuado entre el trabajo, familia, otras actividades, que es mucho más difícil de encontrar en el gobierno, y meterme a un tema que estaba muy mal, porque de los 33.000 paramilitares había únicamente 3.500 o 4.000 activos en los procesos. La mayoría ya estaban, digamos, siendo difíciles de ubicar. Entonces, sí, por su propia cuenta. Teníamos que armar algo, recuperar a los desmovilizados, atraer a los de las guerrillas y armar una política de Estado. Era un reto enorme, pero yo me metí a eso porque yo creo que yo tenía la necesidad de dedicar parte de mi talento a una causa que fuera más humanitaria. Y eso fue lo que hice. Y decía esa portada del cielo al infierno, y esa era la opinión de muchos. ¿Qué te encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a lo público? ¿Qué no te esperabas?
yo creo que en ese momento yo era bastante ingenuo y eso además ayudó a que tomara la decisión. Claro. ¿Qué me sorprendió? Digamos, primero, que la gran mayoría de funcionarios públicos son personas honestas, serias, bien intencionadas, que dedican su vida a trabajar por gente que ni siquiera conoce. Y eso me pareció maravilloso. Y nosotros armamos un equipo de 800 personas, de las cuales 600 eran mujeres como tú, y armamos a lo largo de unos años lo que Naciones Unidas llamó el mejor programa de reintegración del mundo, el más completo, el más integral y el mejor implementado. Eso es no era perfecto, no es perfecto hoy, pero eso es una causa de satisfacción porque además aliviamos mucho dolor y abrimos muchas puertas para que decenas de miles de personas tuvieran un futuro distinto. De otro lado, también me llamó la atención y me sigue llamando la atención hoy en día cómo a veces los intereses electorales y la lucha por el poder lleva a que personas que tienen un enorme poder de decisión tengan unas conductas muy mezquinas, en pequeñeces. Por ejemplo. Y yo llegué y me enfrenté a unas personas que estaban establecidas en el gobierno que querían enquistar a su gente para pagar favores políticos. Y lo que yo les decía era, mire, esto es una cosa muy difícil. Si yo contrato a la mejor gente del mundo, de pronto no voy a lograr hacer mi tarea. Entonces me decían, es que tú no colaboras. Yo les decía, exactamente, es que yo no vine aquí a colaborar. Yo vine aquí a hacer un trabajo en función de los ciudadanos. Eso me impresionó, porque yo creo que la política es servir, y el servicio público es servir y poner al ciudadano de primero. Pero sería ingenuo no pensar que eso a veces pasa. También que me impresionó la capacidad que tiene uno de transformar vidas y de transformar por lo menos esas comunidades cuando hay iniciativa, cuando hay talento, cuando hay creatividad y cuando hay un compromiso, porque lo que nosotros hicimos en esa consejería fue una cosa maravillosa. Fue épico. Entonces, yo creo que hay que deslumbrarse con la posibilidad de transformar las cosas. Yo todos los días, desafortunadamente, me encuentro en distintas conversaciones con distintas personas que, como lo decía hace un rato, declaran sin ningún filtro, es que todo lo público, eso es ineficiente, o todo lo político es corrupto. Y a mí esas aseveraciones, a mí en lo personal, Frank, a mí me duelen en un lugar muy profundo del alma porque mi experiencia en el servicio público es eso que tú cuentas, es haberme encontrado y deslumbrado con un equipo de gente increíble con la que años después me los encuentro y todavía compartimos la misma pasión, la misma visión, la misma entrega, la misma disposición a servir, perdidamente enamorados de este país, queriendo hacer cosas y todos, digamos, compartimos mucho que recordamos esa época y ese paso por el servicio público como uno de los mejores trabajos que hemos tenido en la vida. ¿Qué le responderías tú a esas personas? ¿Qué respondes tú frente a esas premisas de todo lo público es ineficiente, eso allá nada puede pasar, nada bueno puede pasar? Yo creo que eso duele por dos razones. Primero, porque es parcialmente cierto y es nuestro país. Y si eso no fuera parcialmente cierto, el país estaría en otro lugar. Estaría mejor. Y duele también porque a uno le gustaría que todo el mundo estuviera permanentemente en función del servicio a los demás cuando es un servidor público. Pero yo creo que hay que ser realistas. Y aquí se trata del ejercicio del poder y de la lucha por el ejercicio futuro del poder. Y eso genera unas conductas, unos incentivos que hacen que el servicio público sea imperfecto, tan imperfecto como son las empresas en otros aspectos. Y otra cosa, en el sector privado eso no es tan distinto. En el mundo de los grandes negocios y las grandes corporaciones, esas conductas egoístas, individualistas, también se dan. Y el codazo limpio se da. Y la mentira se da. Somos seres humanos. Entonces yo creo que hay que dejar de poner en un
estandarte elevado como si fuera una bola de cristal esa consejería que nosotros tuvimos, todo lo público, en el sentido de que debería ser así. No, lo público, Dejar de romantizar. sí, está hecho y realizado por seres humanos que tienen miedos y tienen intereses y eso genera unas conductas. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? En meterse en lo público como en lo privado, como donde uno esté para transformarlo para que cada vez sea mejor. Y si uno mira la evolución de lo público en Colombia y coge los últimos 50 o 100 años, pues claramente hemos evolucionado y tenemos instituciones más serias, más serias y hay un valor enorme. Y yo también diría que es muy fácil criticar desde la barrera sin meterse al barro. Así es. ¿Qué tiene que aprender, qué tendría que aprender más el sector empresarial del sector público y viceversa? ¿Qué tendría que aprender el sector público del empresarial? Ambos tienen unas facetas complementarias que son fascinantes. Digamos, el grado de complejidad de los problemas que uno trata de resolver desde lo público, nunca lo va a alcanzar el sector privado. Y eso es fascinante porque es retador y además porque hay una cosa, porque nunca hay una solución perfecta, porque siempre cualquier decisión de política pública tiene efectos positivos para un grupo y efectos negativos para otro. Entonces hay que sopesar las decisiones de política pública y aunque en la teoría uno estudia para tomar la mejor decisión posible, en la práctica lo que uno hace cuando está en el sector público es tratar de buscar el menor de todos los males para aliviar y para ir progresando gradualmente. Yo creo que el del sector público, que se mueve mucho por agendas políticas y electorales, con calendarios electorales que son de corto plazo, falta a veces visión de largo plazo. El empresariado tiene mucha más visión de largo plazo y vocación de permanencia que lo público. El sistema nacional de competitividad trata de enlazar esos dos mundos complementando esas visiones. En el sector público hace falta mucha más eficiencia, eficacia medida con los estándares de lo privado. En el privado también hace falta muchas veces humanizar los negocios como se humaniza la ejecución de ciertas políticas públicas. Entonces, por eso es que como ambos mundos son incompletos, es fundamental poder enlazarlos y lograr alianzas que aterricen en iniciativas concretas donde ambas visiones se respeten sin juzgarse y se complementen. Liderazgo colectivo. Exactamente. Frank, después de la consejería, tú también asumiste el rol de alto comisionado para la paz, después estuviste como negociador también en el Ministerio de Medio Ambiente y creo que estoy obligada moral y personalmente a hacerte por lo menos una pregunta en términos de paz, ¿no? Construir paz en un país como Colombia es un desafío enorme, sigue siendo un desafío enorme, ha habido avances y ha habido retrocesos. ¿Cómo desde distintos sectores seguir liderando una conversación fundamental sobre la paz en un país que tiene tanto por sanar y que sabemos tan poco de reconciliación? Bueno, esa sí es la pregunta. La del millón, ¿cierto? Del millón. El proceso de paz con las FARC lo comencé yo como alto comisionado de la paz en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ahí comenzaron las negociaciones secretas con Alfonso Cano y Pablo Catatumbo y en el siguiente gobierno del presidente Santos hubo una continuidad perfecta. Así es. En el contenido y en la forma de lo que venía del gobierno anterior. Y es un muy buen ejemplo de cómo una buena causa puede dividir un país. Sin el camino duda. al cielo está lleno, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Está plagado de buenas intenciones. Yo creo que hay que reconsiderar el concepto de paz. La paz no es ausencia de conflictos. Cuando hay dos o más personas, es natural que haya tensiones, desacuerdos, disenso y conflictos potenciales y conflictos reales. Pero el conflicto no tiene que llegar a la agresión y el conflicto no tiene que llegar a las faltas de respeto, ni tiene que llegar
a la falta de reconocimiento de los derechos del otro, Ni a la violencia y la ni a la negación. violencia. Entonces, en Colombia estamos llenos de miedo y de rabia, porque hemos desatendido un mensaje muy importante que tienen sociedades más avanzadas, y es que el conflicto bien administrado es una fuente de progreso, porque cuando hay dos o más perspectivas, si se administran bien, con respeto, si hay esquemas sencillos de gobernanza colaborativa, simplemente de conversación, y uno logra una solución o una visión común, esa va a ser mejor que cualquier visión individual. Y en Colombia no hemos aprendido a hacer eso. La democracia colombiana ha fracasado rotundamente en que seamos capaces de lograr consensos sobre los temas más básicos. Y en eso estamos estancados. ¿Cómo acabamos el conflicto armado interno? ¿Cómo acabamos la coca, la criminalidad? ¿Cómo acabamos la pobreza? La corrupción. La corrupción. ¿Cómo nos volvemos un país competitivo? Un país productivo. No somos un país productivo. No hay consenso sobre eso. Entonces es indispensable que estemos dispuestos a no tener la razón, que estemos dispuestos a no estar en lo correcto, que estemos dispuestos a defender y promover nuestras ideas con firmeza y claridad, pero siempre con una opción de aprender y revisar para construir. Y pues de eso nos falta mucho. El año pasado que Origen cumplió 15 años, te invitamos a un evento y tú en un panel dijiste algo que a mí me quedó sonando mucho, que estábamos hablando de la desconfianza. En Colombia la desconfianza ha incrementado considerablemente en los últimos años y digamos, en una sociedad con profundos niveles de desconfianza, innovar, gestionar problemas, pues se vuelve virtualmente imposible. Y tú dijiste una frase que a mí me marcó mucho porque decías, claro, hay una parte de nosotros que tiene que enfocarse en ver cómo reconstruimos y construimos esa confianza, pero también eso parte por aprender a trabajar y colaborar en la desconfianza. Vale. Reconocer que estamos en un país con unas instituciones aún inmaduras, que estábamos en proceso de consolidarnos como sociedad. Cómo esta conversación que estamos teniendo de la construcción de paz, de esa responsabilidad individual de tejer conversaciones distintas, la conectamos con esta conversación de la confianza y la desconfianza. Sí. Voy a completar tu pregunta anterior sobre el tema de la reconciliación. La reconciliación no quiere decir que todos seamos amigos, mucho menos quiere decir que pensemos igual. La reconciliación sí significa que seamos capaces de hacer un acuerdo social para tratar y dirimir las diferencias con respeto, sin abusos y sin ningún tipo de agresión. Eso es la reconciliación. Y en ese sentido, pues en un país con tanta historia y con tanto dolor, yo creo que no podemos esperar a confiar todos en todos para empezar a resolver los temas. Y menos por decreto, que alguien nos mandó a confiar. Eso no, es como el perdón. Cuando uno siente que alguien lo agrede en la vida y uno siente que tiene que perdonar, y eso es una conversación mucho más profunda que nos puede dar para mucho, a veces uno siente que no es capaz de perdonar, pero llega un día, se levanta y dice, yo ya perdoné esto. Pero es un proceso interno. En las sociedades funciona de la misma manera, uno no puede decretar el perdón, pero el Estado sí está obligado a crear las condiciones para que la sociedad se reconcilie. Entonces, nosotros no tenemos que esperar a confiar unos en los otros para sentarnos a trabajar juntos. Lo que se puede hacer es ponernos de acuerdo de cuál es la institucionalidad que va a proteger los acuerdos que hagamos y poner la confianza en las instituciones. Y cuando un grupo heterogéneo de ciudadanos opuestos, contradictores, a mí no me gusta la palabra enemigos, Diversos. diversos, pone la confianza en la institucionalidad para lograr acuerdos, la sociedad como un todo avanza. Y yo creo que esa es la tarea. Yo no tengo por qué esperar, ni mucho menos puedo exigir que todo el mundo confíe en mí, así como yo no confío en todo el mundo. Y eso es sano, porque la desconfianza, la confianza ciega puede llevar a errores, y la desconfianza pone unas alertas que son sanas en estos procesos de construcción de políticas públicas o de soluciones para la institucionalidad. Voy a conectar esta idea con algo muy actual, Frank, y es la conversación sobre la polarización y una polarización que por lo menos en estos meses y en este momento de país nos tiene a todos un poquito como con los ánimos
alterados, de pronto con más miedo del normal, pero esa polarización que habilita que incluso podamos ser un poquito más permisivos con ciertos autoritarismos de lado y lado, esa búsqueda de anular al otro, al que piensa distinto. ¿Cómo estás viendo tú cuáles son las perspectivas de liderazgo en este momento tan difícil, que además no es solo de Colombia, ¿no? Que yo creo que es importante recordar que hay una conversación mundial de la que no somos ajenos. Mm. Eso no es nuevo, esa es la historia de Colombia de más de 200 años. Un par de grupos que se deslegitiman mutuamente, que desconocen a los terceros, que utilizan el poder para abusar, para permanecer, para dañar al otro. Eso no es nuevo. Ahora estamos más conscientes de eso y mejor informados. Pero Y participamos más de la sí, conversación. pero eso es lo que hay que cambiar. Yo diría que cambiar algo afuera, primero hay que cambiar adentro. Ujú. Y yo diría que cuando uno está tentado, y todos lo estamos, a deslegitimar a alguien, a insultar a alguien, a desconocer el punto de vista de alguien, hay dos preguntas que son muy válidas que uno se puede hacer a sí mismo y es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y a quién le tengo rabia y por qué? Y resolviendo esas dos preguntas, uno puede identificar las barreras que le permiten tener una conversación genuina. Y yo también creo que aquí en Colombia, en el mundo entero, tenemos que humanizar las relaciones entre nosotros. Las relaciones entre las personas son demasiado utilitaristas, transaccionales, cada cual con su rol, en función de un interés, en función de unos objetivos. Pero muchas veces ni siquiera miramos a las personas a los ojos y no tenemos ni la menor idea de con quién estamos hablando, pero además tampoco nos interesa Ujú. que esa persona esté bien. Si detrás de cada uno de los actos nuestros hubiera algo de altruismo y generosidad para tener relaciones más fraternas entre nosotros, eso podría, en primer lugar, cambiar las conversaciones y luego de cambiar las conversaciones, cambiar los resultados. Cambiar la conversación es el paso uno. Cambiar la conversación significa ni agredir, ni promover, ni divulgar la agresión, ni la burla, ni el irrespeto. Entonces, yo creo que necesitamos ser más compasivos, Más empáticos. más empáticos, pero de verdad. Ujú. Y entender que hay colombianos que a pesar de que el país ha progresado, la están pasando muy mal. Porque este es un país donde hay 7 millones de personas que hoy no comen 3 comidas, donde hay 4 millones de personas en la miseria, donde hay niños y niñas que no tienen acueducto, que no tienen buena educación, que no tienen oportunidades. Hay regiones plagadas de criminalidad. Entonces, yo creo que pensar hacia adelante también sirve Ujú. y tratar de imaginarse cuando uno tenga muchos años y esté próximo a que su vida acabe, decir cuál realmente fue mi legado. Y todos los legados son grandes. Si uno tiene una conversación con una persona y esa conversación es transformadora y la conversación duró 5 minutos y transformó una vida y una familia, Eso es un eso es un legado. gran legado. Y en las acciones diarias, a través de todo lo que hacemos, podemos ir más allá, asegurando nuestros intereses legítimos, pero ir más allá con generosidad. Ujú. Eso en términos económicos es lo que se llama valor compartido. Michael Así es. Porter tiene series econométricas que muestran que las instituciones y empresas que más invierten en las regiones donde operan son las que tienen a largo plazo más ingresos, más demanda, más utilidades, más valor para los accionistas. Entonces, si no es por convicción, pues por lo menos arranquemos haciéndolo por conveniencia. Frank, en este oficio de trabajar y de promover el liderazgo colectivo, escuchamos una frase permanente y es, estamos ante una crisis de liderazgo. Nosotros en Origen todos los días vemos una riqueza de país, de cientos de personas que hacen cosas increíbles desde todas las esquinas. Pero te hago la pregunta a ti, ¿estamos ante una crisis de liderazgo? Yo creo que estamos ante una transformación de lo que es el liderazgo en el mundo. Eh, Esperar que llegue un líder, un mesías, que lo conoce todo, lo Que lo sabe sabe todo todo. y nos va a resolver todos los problemas, es en primer lugar una falta de autonomía y responsabilidad como personas y como ciudadanos. Porque es que
la sociedad los construimos todos los días. Yo creo que lo que ha sucedido es que hay liderazgos muy distintos, complementarios, hay liderazgos emergentes de maneras que antes no conocíamos. Pero hay una cosa que es importante y es que la complejidad de los problemas que tiene Colombia exige de un liderazgo colectivo. Ujú. No hay una sola persona en el mundo que pudiera venir aquí Y y con resolverlo. todo el poder y la autonomía resolver nuestros problemas. En primer lugar, porque las soluciones deben ser legítimas y deben venir de la gente. Ujú, Entonces aquí lo que se requiere es un liderazgo de equipos pequeños, grandes, medianos, ujú. en diferentes escalas, a diferentes niveles, para poder avanzar en las soluciones. Y hay que dejar de esperar. Uno como ciudadano, digamos, tiene, yo creo que la oportunidad, pero sobre todo la obligación de, como dice Ron Heifetz, ir más allá Hacerse cargo. de la frontera de lo que conoce y en lo que se siente cómodo Ujú. y meterse en temas que no conoce, pero que requieren que muchas más personas estén comprometidas para resolverlos. Y otra cosa, no hay que, no hay que tenerle temor a la incertidumbre, yo- porque es que siempre hay incertidumbre. Nosotros nunca sabemos qué va a pasar mañana, nunca lo hemos sabido. No sé por qué ahora decimos que hay más incertidumbre que antes. ¿Es que acaso antes podían predecir el futuro? Y en la incertidumbre está el umbral del cambio y en el cambio está el umbral del crecimiento personal, individual y colectivo. Ujú. Entonces, esa incertidumbre quiere decir que la sociedad está hablando, que se está moviendo, que se está transformando. Hay que entender esas voces, oírlas, interpretarlas, canalizarlas Ujú. y resolver. Frank, en este momento de tu vida, ahora estás liderando un gremio. Volviste, digamos, al mundo más de lo privado, pero a esa parte gremial. En toda esta trayectoria en lo público y en lo privado, me imagino que hay varios, pero un error y un aprendizaje. Ah, no, pero es que uno solamente. No, pues, Si quieres, pueden ser más. no, muchos errores, muchos aprendizajes. Un error que tiene que ver con el ejercicio del liderazgo. Cuando trabajé en el proceso de paz, no tuve un balance adecuado entre el trabajo y mi vida personal y mi vida familiar. Eso fue muy costoso. Ujú. Eh, una persona que está en una posición de influencia de liderazgo tiene sobre todo que cuidarse a sí mismo y tener una vida Equilibrio. balanceada. Ujú. Cuando uno trabaja en temas humanitarios y está tratando de resolver un conflicto donde la gente se mata, piensa que todo es importante y todo es urgente y lo es, pero hay que cuidar ese balance. En términos de errores de política pública, yo creo que yo miro para atrás y pienso, a veces me faltó carácter, a veces me sobró carácter, a veces me faltó hablar, a veces me sobró hablar, a veces me... Es decir, todos somos Ujú. generales después de la guerra. Yo creo que al comienzo de mi vida pública era muy ingenuo, pero logramos construir una consejería que fue un oasis dentro del servicio público porque teníamos un grado alto de protección Ujú. y eso nos funcionó bien. También, eh, también creo que, digamos, en términos de decisiones de política pública, en el proceso de paz hubo, pues, cometimos grandes aciertos, pero muchísimos errores que hoy han costado en el tema de la implementación del acuerdo. Así es. Frank, un mensaje para quienes siguen este podcast, un mensaje sobre liderazgo, una de pronto invitación a atreverse a mirar lo público con otros ojos. El mundo público es el mundo más fascinante que uno puede encontrar porque la complejidad de los problemas es tal que reta cualquier talento y cualquier capacidad y por eso exige el trabajo en conjunto y el trabajo en equipo. Yo diría que no todo el mundo tiene que trabajar en lo público, todas las piezas son importantes, pero sí darle un significado de servicio y de servicio público a lo que hace, Ujú. así esté en el sector privado. Todos creamos valor público, el valor público es de todos, Exacto. finalmente. Porque finalmente todas las acciones nuestras son públicas, impactas a alguien y tienen un contenido político.
Ujú, Entonces, yo creo que la reflexión es, ¿a quién voy a servir hoy? ujú. ¿A quién voy a servir hoy? Mi talento está al servicio de quién, con compasión, con firmeza y claridad, pero con fraternidad. Así es. Y para cerrar, Frank, ¿cuál es tu razón para la esperanza hoy? Mira, yo soy optimista por naturaleza Ujú, y creo que los seres humanos siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y como dicen, cuando la noche se ve más oscura, es que va a amanecer. ujú. Y en Colombia siempre decimos que nunca hemos visto una noche tan oscura. Entonces, Ujú. primero, no creamos eso. Y lo segundo es que en medio de este proceso que parece poco ordenado, si uno lo mira objetivamente, hay un orden detrás de todo esto. Y hay una lógica de por qué han pasado las cosas de esta manera. Y ha habido una invitación a que reflexionemos para mirar qué tenemos que cambiar. Y yo diría, para cerrar, que este es un momento en el que en términos de liderazgo y de país tenemos que escoger cuáles son los valores y las conductas que como colombianos vamos a mantener porque nos sirven para lo que viene. ¿Cuáles son los valores y conductas que vamos a desechar porque nos han hecho mucho daño? Por ejemplo, los valores y la conducta del narcotráfico y la criminalidad mafiosa, que no solamente está ahí, Ujú. sino está en otras instancias. ¿Y cuáles son los nuevos valores y conductas que vamos a incorporar a nuestro ADN como colombianos para seguir transformando esta sociedad, pero mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora? Frank, qué privilegio haber tenido esta conversación contigo, que espero sea la primera de muchas y ojalá tengamos más capítulos para seguir conversando. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, vengo cuando me inviten. Siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron a este episodio en Desde el Balcón. Síganos en redes, sigan contribuyendo a la conversación de liderazgo y sobre todo de liderazgo colectivo. Muchas gracias.